Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos las cosas que vienen de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Nosotros declaramos nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti, Padre Celestial. Entonces derrama de tu gracia en esta hora. Con tu Espíritu Santo, obra en nosotros, Señor. Llévanos a toda la verdad. Permite, Señor, que toda la palabra tuya sea hallando cabida en nosotros, Señor. Ayúdanos para poder vivir la vida de fe a plenitud, Señor, con el gozo tuyo, con el poder tuyo, con la autoridad tuya, Padre Celestial. Que nosotros seamos hijos tuyos. Te lo clamamos, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta hora. Hay una dificultad que nosotros siempre vamos a enfrentar cuando hemos tenido algún tipo de experiencia de enseñanza acerca de Dios. Y es que nosotros tenemos que confrontar la palabra de Dios contra nuestra convicción. Y resulta que esa convicción a veces es demasiado fuerte. Entonces, otro punto es que nosotros, a veces la convicción se adapta más a nuestra manera natural de pensar.
Todos nosotros tenemos dos maneras de pensar, una manera de pensar espiritual y una manera de pensar natural. Pero la manera de pensar natural normalmente no va a ir de acuerdo a la manera de pensar de Dios. Mire conmigo un momento Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, ojo, lo primero que está diciendo Pablo aquí es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es bien importante porque la condenación, voy a escribir aquí los tags, porque la condenación es un elemento que utilizará Satanás para que la gente no ejerza la vida de fe. Entonces Satanás es bien astuto, nos enreda y después de que nos enreda, utilizará eso mismo con lo que nos enredó para poder chantajearnos espiritualmente y neutralizarnos espiritualmente. Entonces yo tengo que tener una cosa clara. ¿Por qué estoy viviendo yo? ¿Si por la carne o por el espíritu? Si yo estoy viviendo por la carne, que son las cosas naturales, si yo estoy viviendo realmente por las cosas de este mundo, normalmente la gente que tiene una religión eso hace. Vive por las cosas de este mundo, anda por las cosas de este mundo, sus aspiraciones realmente son las cosas de este mundo y Dios simplemente es un accesorio para lograr las cosas de este mundo. O sea, le sería lo mismo tener una pata de conejo o hacer un mantra de positivo o hacer yoga por la mañana o creer en Jesús. Lo importante es que eso que hace le ayude para que le vaya bien. ¿En dónde? En este mundo. Eso es andar conforme a la carne. Cuando yo empiezo a andar conforme al Espíritu, entonces yo sé que lo más importante es la vida eterna. Esa es la diferencia. Yo estoy explicando porque muchos de los conceptos que nosotros estamos manejando son conceptos como los griegos. Los griegos entendían mucho las palabras, pero las palabras no eran reales. Las palabras eran como abstractas. Entonces nosotros decimos palabras que ni siquiera entendemos qué significa. En el hebreo es todo lo contrario. En el hebreo cada palabra tiene un significado real. Por ejemplo, la palabra verdad en hebreo significa asa o manija. A ver, ¿dónde hay una asa? Por aquí. Digamos que como si esto fuera una puerta y aquí hay una asa, entonces yo me agarro del asa o una jarra y yo agarro del asa y el asa. Entonces puede ser que yo esté caminando, pero si ando del asa, pues no me suelto. Porque el asa es lo que permite agarrarme de algo y que yo no esté soltándome. Y si estuviera colgando, entonces quedaría colgando del asa y si yo estoy soplando el viento, pues estoy en el asa. Eso significa la palabra verdad en hebreo. Entonces cuando la gente piensa en que yo ando en la verdad, para el pensamiento hebreo es yo estoy agarrado del asa. Puede ser que yo titubee, que yo flaquee, sí, como cuando uno va en un Transmilenio horroroso de esos que lo empujan, pero si uno está agarrado ahí, pues no tiene problema. Si está suelto, no, eso lo agarran y lo botan y lo traen, pero inclusive el automóvil puede chocar, pero si uno está agarrado, no le pasa nada. ¿No ha visto que las viejitas, cuando se suben a los carros, en el puesto de atrás se agarran inmediatamente de la manijita esa? Les encanta agarrarse de la manijita, porque se siente, sí, si usted se agarra la manijita, sepa, ya está bien. El asa, entonces las palabras para nosotros no tienen mucho sentido y especialmente para nosotros los latinos. Nosotros hablamos libremente y decimos una cantidad de carreta que ni siquiera le estamos. Yo tengo una hermanita, ojalá no me esté viendo, que cuando tenemos una reunión, bueno, Tatiana y Ludo lo pudieron ver, no solamente cuando se toma un vino, no, ella. Y entonces habla y habla un poco y uno sabe que la mitad de las cosas que está hablando es carreta, que no tiene que ver con su vida. Entonces la palabrería le quita certeza a lo que uno realmente vive. En la vida de fe nosotros hemos de creer, pero creer no es decir, sino creer es vivir la palabra. Dos tipos de personas.
las que andan en la carne y las que andan en el espíritu. O los que están buscando las cosas de arriba, como dijo Jesús, y los que están buscando las cosas de abajo. Esa es la diferencia. Para los que están buscando realmente las cosas de arriba, que no hay condenación. Esa es la diferencia. Eso significa ser espiritual, que uno realmente está viviendo es por las cosas de arriba. Bien, sigamos leyendo entonces, Luis. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué se refiere Pablo cuando está hablando de la ley del pecado y de la muerte? ¿A qué estará haciendo referencia, Patricia? ¿A qué estará haciendo referencia Pablo, Patricia? ¿A qué crees que está haciendo referencia Pablo cuando dice la ley del pecado y de la muerte? La ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado. ¿Alguien tiene otra traducción que diga la ley que diga de otra manera, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? De la vida en el espíritu. Es que dice, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Atrás, pásale un minutico el micrófono, Luis, espera a Luis. En Nueva Traducción Viviente dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y qué mala traducción, qué pésima traducción, ¿sí? Porque imagínate, quite la palabra más importante del versículo, que es la palabra ley. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, una parte importante cuando nosotros estamos conociendo la voluntad de Dios, hay gente que lee la Biblia todos los días, como el eunuco etíope. El problema es si entienden lo que leen. Entonces nosotros tenemos que hacer el ejercicio para que lo que nosotros estamos leyendo lo entendamos. Yo estoy maravillado porque con Lucas hemos estudiado Lucas palabra por palabra. En el estudio que hemos hecho los que quieren dar la vida, palabra por palabra hemos observado el libro, estudiando palabra por palabra. Entonces dice, y entonces Jesús por esto dijo, ¿cómo así? ¿Por qué dice por esto? ¿Por qué dice dijo? ¿Por qué dice que maravillados ellos se callaron? Es palabra por palabra. Entonces, ¿qué quiere decir la ley del espíritu de vida? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Luis, micrófono. Yo pensaría que la ley de la palabra de Jesús o de las palabras de Jesús me han librado de la ley del pasado, o sea, de las, digamos, de lo que para ellos, o sea, Jesús está pienso para mí, o sea, lo que era importante para ellos, para los judíos, que era como la ley y los profetas, en la palabra de Jesús ha venido a traer libertad a su espíritu. Para un judío, la ley es lo más importante. ¿Sí? Si Pablo está hablando ahí en hebreo, él va a decir la Torá. Porque la Torá es la ley. O sea, los 5 libros de Moisés, la palabra de Dios que le fue dada a Moisés. Entonces, la palabra de Dios de Moisés, o sea, la ley, y él llama a esa ley, ¿la ley de qué? La ley del pecado y de la muerte. Porque los judíos sabían que si no cumplían la ley, estaban bajo pena de muerte. Y los judíos sabían que la ley lo único que hacía era marcarles, mostrarles que ellos eran pecadores todo el tiempo. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un amigo que no es amigo o un familiar que es malvado o una persona que se la pasa fregándole la vida y todo el tiempo lo está acusando.
Ay, ¿usted por qué miro así? ¿Y por qué masca chicle así? ¿Y por qué come así? ¿Y por qué se sienta así? ¿Y por qué cogió así? ¿Y por qué dice así? No, ay, ya. ¡Qué fastidio! Pero resulta que eso hace la ley. Y entonces una persona que está realmente entendiendo la ley, ojo, una persona que está realmente entendiendo la ley está bajo el estado más miserable del mundo. Porque todo el tiempo sabe que está pecando. Y fuera de eso, Jesús no vino a abrogar la ley, sino a darle más énfasis. Ahí dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero la palabra que dice ahí, cumplirla en griego es fulazo. Full significa ¿qué? Lleno, y esto es completar. Terminar de llenar el término de la ley. Entonces la gente está pensando que Jesús vino a validar la ley en cuanto a ser bueno al hombre. Ojo lo que estoy diciendo. Cuando dice que yo no vine a abrogar la ley, sino a completarla, ellos piensan que Jesús vino a reforzar la ley. Eso es un error gravísimo de la tesis que están desarrollando Milton y su compa. Como propósito para perfeccionar al hombre. Pero no es así. Jesús vino a reforzar la ley con propósito de condenar al hombre. Mire conmigo Mateo capítulo 5, 21 y 22. ¿Qué dice? Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Pregunta de los que estamos aquí reunidos, si usted no ha pensado mal contra alguien y no le ha dicho cuacuá, por favor, no levante la mano. Si usted no lo ha dicho, no levante la mano. ¿Quiénes aquí han pensado mal contra el hermano? Entonces todos estamos expuestos al fuego del infierno. Y el que no levantó la mano doble vez por mentiroso. ¿Por qué los fariseos lograron eso? Los fariseos lograron decir, bueno, en cuanto a la ley decía simplemente no matarás, y entonces ellos decían, yo no he matado a nadie. Entonces Jesús dice, no, espere un momento. Usted ha deseado mal a alguien en su corazón. Usted es culpable de asesino. No, no robarás. No, yo no he robado nada. No, usted ha deseado en su corazón. Sí, yo he deseado. Entonces usted es ladrón. Usted es culpable de robo. Ahí dice más grave todavía. Versículo 27 al 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya han cometido pecado con ella. ¿Para qué hacemos levantar la mano? ¿Sí? Entonces, si uno ya la desea, ya, ¿sí? Entonces, todos nosotros estamos expuestos ya al fuego del infierno. Y si una persona enseña que eso no es importante, va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Si alguno dice, no, la ley, eso no importa, eso no es importante. Tranquilo, viva como le dé la gana. No, ese va a ser llamado muy pequeño. Porque precisamente la ley está mostrando esto.
que todos nosotros estamos ¿qué? Y si alguien no enseña eso, si alguien se le olvida decir que mire, que el hombre está perdido, entonces va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a enfatizarla, vino a hacerla más evidente. Mire conmigo Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrar que somos pecadores. A veces por medio de la acción nosotros pensaríamos que somos buenos, pero cuando Jesús dice, miren, no solamente es la acción, va más allá, va al pensamiento. Porque realmente los deseos de los hombres nacen ¿de dónde? Del corazón del hombre. Eso es con premeditación y alevosía. Sí, la persona pensó en su corazón primero, engañó su corazón primero. Entonces Jesús lo que está mostrando es, oiga, no hay bueno ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Si realmente yo soy honesto con la ley, pues yo todo el tiempo me voy a dar cuenta que estoy bajo el pecado, que soy pecador y que merezco ¿qué? La muerte. Y eso en cuanto a Dios es una ley. Quiere decir, gracias, que Dios no va a tener al inocente, al culpable por inocente. Que si Dios dio esa ley, Él no puede quebrar esa ley, a no ser que se establezca una ley superior. Por ejemplo, la ley de la gravedad dice que yo voto algo y esa ley no la quiebra nadie. Esa ley no la quiebra nadie. Pero hay una ley más fuerte que esa ley, es la ley de la aerodinámica. De modo que si yo le pongo a esto un dispositivo, unas alitas y voto, eso puede desplazarse. Entonces yo he encontrado una ley más poderosa. Ojo, no es que esta ley no deje de actuar. O sea, sobre un avión, si el avión en algún momento deja de estar bajo la ley de la aerodinámica, ¿qué? Se va para el piso. Si un pájaro deja de estar bajo la ley de la aerodinámica, se va para el piso. Pero mientras permanezca en esa ley, no se va a caer. O sea que la ley del espíritu de vida y fíjese que aquí dice la ley del pecado y de la muerte y aquí coloca la ley del espíritu de vida, contrarrestando, ¿no? La ley del espíritu de vida me ha librado, me ha colocado por encima, ha colocado una brecha, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ojo, mientras yo esté en esta ley, porque apenas salga de esa ley, o como lo estábamos leyendo en Juan capítulo 15, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces yo necesito andar en el Espíritu. Apenas deje de andar en el Espíritu, comenzaré a andar en la carne. Apenas deje de ser el hombre espiritual, voy a convertirme en el hombre que no, ni siquiera me voy a convertir. Yo soy un hombre carnal, yo soy un hombre natural, yo soy un hombre animal.
Lo que pasa es que el espíritu de vida me puede hacer remontar sobre esta naturaleza que siempre está ahí. Siempre está ahí. Pero si yo estoy andando en el espíritu puede hacerme estar por encima de esa ley. Sigamos leyendo la ley del espíritu de vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, como Dios no puede quebrar su propia ley, porque si no sería injusto, y si es injusto deja de ser Dios. Y como el hombre a causa de la carne, entonces la carne es la que hace que el hombre esté sometido a la ley, o que el hombre esté bajo la condenación de la ley. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, él también tenía carne. Pero el Hijo en la carne no pecó. Aunque fue tentado en todo según nuestra propia naturaleza. Eso está diciendo el libro de los Hebreos. Pero él, mire, la ley tiene dos propósitos. O bueno, la ley tiene muchos propósitos, pero dos propósitos. En cuanto a nosotros, muestra que nosotros somos pecadores. Y en cuanto a Jesús, la ley muestra que Él no tiene pecado. Entonces es como un metro. Bueno, ¿quiénes miden aquí 2 metros? Pues nadie. Todos ahí nos quedamos pequeñitos. 2 metros. Ninguno de los que estamos aquí alcanza. Pero llegó el Hijo, no solamente 2 metros, hasta el techo. 6 metros tiene este techo. O sea, ni siquiera la ley lograba igualar a la justicia del Hijo. La ley que es justa y no lograba, porque la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Y Él murió por sus enemigos. No hay nada que hacer. Él bendijo a los que lo estaban matando. Entonces no hay nada que hacer. Él llevó nuestro pecado cuando Él era justo. El justo por los injustos. La justicia de la ley decía que no, que cada uno pague por su propio pecado. Y Él dijo, yo pago, aunque yo no tengo pecado, yo pago por el pecado de todos. La ley se quedó corta ante la justicia del Hijo. Miremos Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues si nosotros pudiéramos tener todo el tiempo para poder analizar cada texto, este sería demasiado impresionante. Pero dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Por eso Jesús, cuando habla de la ley, dice en su ley. Claro, es Dios el que la dio, pero entienda para qué la dio, para la carne. No está escrito en su ley, pero hay una ley más alta, la ley del espíritu de vida. Hay una justicia en la carne por medio de la ley,
Pero hay una justicia más alta. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que estaba testificada por la ley y los profetas. Y esa justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, como Dios no puede ser injusto, como Él no puede inclusive quebrar su propia ley, la ley decía que la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Entonces Él dijo, listo, yo pago. Yo pago por todos. Ah, pero es que usted no puede pagar. ¿Cómo que no? En primer lugar, yo no estoy pagando por mi propio pecado. Si Jesús hubiera pecado, la sangre de Jesús no tendría valor para nadie, ni siquiera para Él. Pero como no cometió pecado, es la sangre del justo. Pero fíjense que esa acción de Jesús no nos deja a nosotros aparte. Porque ahora nosotros, ¿qué necesitamos para acogernos a esta ley del Espíritu de vida? ¿Qué necesitamos? Creer, la fe. Y ojo, cuando aquí estaba hablando de los conceptos y de las palabras, tenemos un gran problema y es que la religión nos enseñó que la fe era o entender para un judío, por ejemplo, eso no tiene sentido lo que yo estoy diciendo. Para un judío no tiene sentido decir que yo entendí aquí. No. Para un judío entender es la acción. Me encantó una iglesia que llamaba Fe en Acción. O sea, para un judío la fe no es, para un judío la fe es un cambio en la vida, pero un cambio en la vida en cuanto a la dirección, en cuanto al propósito. Nosotros tenemos en la iglesia una señora, ella era de un resguardo indígena. Y pues en el resguardo indígena, pues ellos solamente vivían como animales, o sea, para comer, para reproducirse y para morir. No había nada más. Y entonces ella a los 5 años, el papá la levantaba a las 4 de la mañana para hacer las labores de cultivo y si no lo hacía le pegaba y tenían que ser pequeñitos, 5 años es pequeñitos, miren sus hijos. Lo que pasa es que hoy en día cada vez la gente es más inútil, ¿no? Y entonces ella a los 6 años dijo, de alguna manera ella se enteró que había otro tipo de vida, que podía ir a estudiar. Y a los 6 años se voló de la casa. ¿Usted sabe qué es volarse uno a los 6 años de edad? ¿Quién tiene aquí hijos de 6 años? O cerquita, ¿sí? Son muy pequeñitos. Imagínate que tu hijo, imagínese esa inteligencia de esta mujer, imagínese este deseo de querer cambiar su condición en una cosita de cartón, empacó los 2 chilitos que tenía y llegó y vio que llegó un bus y se subió al bus y se escondió. Y una señora que se sentó al lado le dijo, ¿usted qué? ¿Y usted para dónde va? Y dijo, no, es que yo quiero estudiar. En esa época, usted sabe, ¿no? En las casas tenían sirvientes. En esa casa, las señoras cogían a los niños del campo y los llevaban a la casa y les ponían de sirvientes. Y si eran muy buena gente, les daban estudio. Pero eso sí era sí eran muy buena gente. Hoy en día, los empresarios tienen sirvientes. Sí, porque no dejan que la persona se desarrolle realmente, sino que trabaje. Y el cuento es que esta mujer entendió que había otro estilo de vida, y eso la llevó a cometer ¿qué? Un cambio en su vida, a tomar una acción, una decisión, a actuar. Para un judío, eso es la fe. Abraham le creyó a Dios, tuvo fe, y entonces obedeció, o sea, dejó su tierra y su parentela. Eso es fe. Pero para nosotros, fe es una convicción, es una creencia.
es como una fuercita, es como una cosa que es como esotérica, como extrasensorial, ¿sí? Mi mamá es muy chistosa, mi mamá le da remedios naturales a todo el mundo. Entonces, si a usted si usted tiene una herida, coja perejil crespo, mastíquelo y póngaselo ahí en la herida. Pero eso sí, póngale fe. Y yo la miro y, ¿sí? ¿Qué significa póngale fe? Oiga, si el perejil picado, y yo lo he comprobado, es verdad, tiene la capacidad de sanar las heridas, cuando le salga una boquera, coja perejil, mastíquelo y verá que inmediatamente le quita. O tiene una herida, póngale perejil, mastíquelo y verá que inmediatamente le quita. Es impresionante. Parece un milagro. No, no es un milagro. ¿Entiende que el perejil tiene ese poder restaurador y sanador? No, usted no necesita ponerle fe de lo que está diciendo mi mamá. Porque fe es como una fuercita mistérica, esotérica, ¿sí? Como si yo con mi fuercita pudiera contribuir para que el perejil actuara más eficientemente. Pero fíjese que nosotros estamos pensando que la fe en Jesús es eso. Que yo le pongo una fuercita para que Él pueda actuar más eficientemente en mí. Y resulta que Jesús no necesita fuerza. Él es lo más poderoso, absoluto, eterno, trascendental y bueno que pueda existir. Y aunque yo no le colocara fuerza, Él va a obrar si yo permito que lo obre. Si yo dejo que lo obre. Por más de que yo crea que el perejil puede sanar la herida, si no me lo pongo en la herida no va a pasar nada. Por más de que yo crea que Jesús puede obrar en mi vida, pero si yo no dispongo mi vida para que Él haga, no va a pasar ¿qué? Nada. ¿Entiende por qué Dios obra en la vida de unos y en la vida de otros? No, porque unos tienen ¿qué? Fe. O sea, voy a hablarlo en palabras concretas, disponen su vida para que Él actúe. Nosotros no, los otros están ahí. Si yo no creo que la sangre de Jesús pagó por mi pecado, yo todavía estoy bajo condenación. Pero si yo creo que la sangre de Jesús tenía el poder, el valor para perdonar todo mi pecado, incluso los del pensamiento, entonces yo pensé una tontería. Ay, Señor, gracias que tú me perdonaste. Ayúdame a no pensar tonterías y ayúdame a no meterme en las tonterías, porque si yo me bajo de acá, si yo me salgo de acá, ¿qué? Para el piso. Más tonto el que está pensando que puede salirse de acá y no se va a caer. Y hay un problema. Si yo me caigo de acá, hay un momento en que no hay lugar para la repetición. Ya no hay lugar para la repetición. Entonces, ¿dónde quiero estar? Yo quiero estar contigo. O sea, Él dice, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Agárrense de mí. Yo soy la verdad, yo soy el asa. No se suelten de mí. Puede ser que ustedes estén bamboleándose, pero estén agarrados de ahí, no se suelten de mí. Y entre más se esté bamboleando, ¿usted qué más hace? Más fuerte se agarra. Pero ¿cómo va a ser tan bruto de soltarse?
Entre uno más está en la prueba, entre más está siendo acorralado, pues más se agarra, más, Señor, tú, no, yo no puedo, tú. Las pruebas deberían de servir para eso, para que nosotros nos agarremos más de Él. Pero a veces no son las pruebas, a veces es la seguridad. Como no se está bamboleando, yo pienso que puedo soltarme. Entonces, no, bamboleándose como las viejitas, que se suben al carro y apenas se suben y agarran. Y ahí, ¿sí? Nosotros estaremos agarrados de Él. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, en primer lugar, quién es Él. Y en segundo lugar, deberíamos de conocer quiénes somos nosotros somos vasos de barro. Yo estaba contando en la clase de ayer que estábamos hablando con una persona, estábamos hablando con el pastor John. Y entonces estábamos hablando con una persona sabia, y entonces la persona sabia dijo, bueno, y entonces usted dijo, no, yo quiero servirle al Señor con todo mi ser. La persona sabia le dijo, hoy usted está diciendo, esperemos mañana, y esperemos dentro de un año, y esperemos dentro de 5 años, y esperemos dentro de 10 años, y esperemos dentro de 20 años, y esperemos dentro de 30 años. ¿Cuántos años tiene Eve? 39. ¿Así cuánto cree? 4 años. Van 4 años. Que viva 80, le faltan 40 y esperemos dentro de 43 años. ¿Entiende por qué la relación con Dios se compara al matrimonio? En el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, pero en la vida eterna no nos podemos separar. Es un compromiso eterno, pero permaneceremos a través de toda alegría o prueba que pasemos. Yo he visto a gente en la alegría apartarse del Señor. Uy, el Señor me dio una plata, qué bendición. El Señor me está prosperando en la empresa, qué bendición, me volví un millonario, qué bendición, me compré unas acciones en un club y una finca, qué bendición, aprendí a jugar golf, qué bendición, no volví jamás a la iglesia porque qué jarté, qué bendición. Yo conocí, imagínense, era un pastor de Medellín. Y el pastor de Medellín en las amargas y en las duras tenía 3 hijos y pues una señora muy humilde tenía que darle del raspado de la olla para que comiera. Es duro, la vida dura. Entonces el pobre pastor ahí predicando el evangelio y él así enfrentándose al hambre, a la necesidad y al frío y a las circunstancias. El hombre predicaba el evangelio y esta mujer le daba de su olla que no tenía mucho, pues le daba el raspado y come para sus hijitos. Y este pastor, y en su denominación, dijeron, el Señor nos ha mostrado, vete de misionero a España. El Señor, yo estoy dispuesto a ir a las naciones, a entregar la vida. Y se fue para España, a Valencia. Estoy hablando de un caso que conozco de viva voz. Yo lo vi. Y en Valencia llegó la gente inmigrante y empezó a escucharlo y se congregó, llegó a tener una iglesia de 300 personas en España. Una iglesia de 300 personas, eso es un monstruo. Porque en España la gente casi no cree, pero como era de inmigrantes, y como eran inmigrantes, los diezmos eran ¿en qué? En euros. Hoy en día el pastor, su mayor aspiración es mejorar su target en el golf. Y la iglesia le importa. Sí. Yo lo miraba y yo sentía tanto dolor. Me invitó a predicar y antes de la predica él daba un curso y el curso era cómo ser próspero y cómo ser bendecido en este mundo. Y yo lo siento, yo me paré en el púlpito y declaré cómo sufrir por causa del reino de los cielos.
Pero usted entiende que nosotros somos tan duros de corazón que la bendición la convertimos en ¿qué? En maldición. Si estamos hablando espiritualmente, obviamente, porque si estamos hablando carnalmente, qué bendición, qué bendición. Mi hijo ahora es magíster en economía en Londres y ahora tiene un puesto, pues sí, se perdió y se volvió drogadicto, pero qué bendición. Pero eso lo está diciendo un cristiano. Y entonces uno dice, oiga viejo, ¿usted nunca entendió que de nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Estamos mintiendo o estamos hablando la verdad? Estamos hablando carreta, estamos diciendo unas palabras bonitas. Sí, camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. Ay, tan lindo desiderata, pero seguimos igual. ¿O realmente nosotros estamos viviendo por el Espíritu? Sigamos leyendo lo que dice Pablo en Romanos en el capítulo 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, entonces conforme a la carne, ¿quién cumplió la ley? Y aún más, Jesús. De modo que nosotros, apartados de Él, nada podemos hacer. Si estamos en Jesús hemos cumplido la ley con creces. Pero fuera de Jesús, el peso de la ley está. Mejor dicho, sálgase del avión volante. ¿Qué le pasa? Puede ser que de pronto tenga paracaídas, tío, pero al piso va a dar. O sea, no nos podemos salir del avión. En el avión hemos vencido la gravedad. Fuera del avión, es más, dentro del avión inclusive tenemos la gravedad, ¿o no? ¿O usted está flotando dentro del avión? Sí, no. Uno está ahí, pero entiende que en el avión ha vencido la gravedad. Entiende que nosotros, estando en Cristo, todavía estamos sometidos a los deseos pecaminosos de la carne, pero ya no estamos bajo la ley, sino que estamos en el Espíritu de vida. Sigamos leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bueno, ok. Usted podía estar aquí viendo ahorita MasterChef, pero está aquí aguantando frío, pagó un pasaje, gastó gasolina, inclusive hasta dejó a sus hijos ahí cuidándolos porque ¿no le parece un plan hartísimo estar uno estudiando la Biblia? ¿Qué hace usted los miércoles por la noche? Me voy a estudiar la Biblia. Ay, no, en serio. No, si usted llega que se va a practicar yoga, qué interesante. Taekwondo, no, interesantísimo. A aprender a cocinar, no, qué maravilla. Estoy tomando un curso de inglés, fabuloso. Estoy estudiando la Biblia, no, en serio. ¿Está loco? Porque para el hombre natural esas cosas son locura. ¿Cómo así que usted quiere? ¿Y qué estudian allá? Acerca del Espíritu. Pero entiende que para el hombre natural eso es locura, eso no tiene sentido, eso no tiene pies ni cabeza, pero para nosotros es vida. Entonces, miren, no, Señor, tu palabra, y la coma, y la tilde, y el sí. Y dicen, no, el lunes en el grupo de estudio, el martes en los que quieren la vida, el miércoles y los jueves, no, en todo. Pero usted entiende que para la persona que está andando en el Espíritu, eso no es un sacrificio. Eso no es una carga. Él no está pensando cuánto es que me tengo que gastar. No, él no está pensando en nada de eso. Porque eso es la vida. Uno ve a la gente, allí tenemos una iglesia y son más juiciosos para la oración de madrugada que nosotros, en esta misma cuadra. ¿Sí la ha visto? Se llama Iglesia CrossFit.
A las 4:30 de la mañana está ya la gente. Y les cobran 600.000 pesos de mensualidad. Todo el mundo. Y cuando salen de allá, bueno, tengo que tomar malteadas, tengo que comer. Andan pensando eso y a la gente, venga, hermano, que eso es una toque. Venga, que eso es una machera, hermano. De ver, sí. Y uno dice, ¿quién está entendiendo la vida? ¿Quién está entendiendo la vida eterna? ¿Quiénes realmente están dando bajo la ley del espíritu de vida? Sigamos leyendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Muerte. Vida. Y si nosotros no podemos entender esto, hemos de examinarnos si realmente hemos nacido. Si nosotros no podemos, si yo me acuerdo, yo era un buena vida, pero era un buena vida, es que me comía la vida a mordisco. 16, 17 años. Me encantaba ir a bailar, desde el martes estaba bailando, era martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo por la mañana. Y la carrera pues no me exigía intelectualmente mucho, entonces pasaba tranquilo. Monté una taberna bajando de la universidad, ahí, para que me saliera más barata la rumba. Llegaban todos los amigos a la taberna y terminábamos, y decían, vamos a cerrar. No, ¿qué vamos a cerrar? Vámonos a las discotecas. ¿Sí? Ya había subsidiado yo la plata de las discotecas. Todo era bueno, no, además porque no me salía de nada, no me salía del cauce. O sea, no era alcohólico, no era drogadicto, no era un promiscuo sexual, no, todo lo controlaba, todo lo manejaba. Pero había una muerte que no. Y yo me preguntaba, ¿por qué no soy feliz? O sea, sí pasó bien, o sea, no es que sea un infeliz, es que, yo no era que fuera un depresivo, sino, no, estaba contento, todo el mundo me decía, ¿y usted cómo se goza la vida? Pero yo decía, pero falta algo. Hay un nivel que no logro llenar. Intelectualmente molestaba, estaba en teatro, hacía poesía, mejor dicho, es que molestaba de 1000 maneras. Pero allá la muerte. Yo decía, si no me satisface nada, ¿dónde está eso que mi alma anhela y que ni siquiera sé qué es? Porque uno piensa, no, pues es que en la inmunda, pues cualquiera busca a Cristo. Gracias a Dios por los problemas. Pero claro, cuando uno llega al vacío de la existencia, es más duro todavía. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y del amor, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y entre más le vaya bien en la carne, más es grande el vacío. Porque mientras usted sabe que eso hace a el príncipe de este mundo para tener al mundo embobado, lo tiene ocupado. ¿Saben qué hacen en los regímenes para que la gente no proteste? La esclavizan con la comida. Entonces, ellos pueden traer toda la comida para tenerla, pero no la traen toda. Entonces dicen, mañana va a haber harina pan en el supermercado del norte, de la 170. Entonces uno está preocupado, ¿por qué? Por la harina pan. Vámonos por la harina pan. Y toca hacer una cola de 3 horas y uno ahí por una arepa miserable. Bueno, es que si no se le come la arepa, ¿qué? Y si tiene hijos, ay, esperemos que venga la marca de la bestia a ver cuánto van a resistir. Adriana, por tu hijo de 5 años, te dejarías marcar en la mano, porque si no se va a morir de hambre. ¿Usted entiende eso tan bravo? Dudo por tu perro. Hoy en día los perrijos son más importantes que los hijos, sepan.
Hoy en día, para la gente, yo hablaba ayer eso con Ludo, ¿no? Hoy en día, para la gente, es más importante los perros que Dios. Porque gastan más dinero en la medicina y en el alimento del perro que en la obra de Dios. Porque Dios para nosotros es menos que un perro. Pero eso sí le decimos, te adoro, te amo. Y Dios lo mira y dice, pues me va a engañar a mí. Pero imagínense cuando nosotros por la carne estamos sometidos porque la corriente de este mundo entonces nos pone, una persona tiene que levantarse a las 4 o 5 de la mañana, rápido bañarse, desayunar, preparar la comida, guardarla en el porta, subirse a Transmilenio, llegar a la empresa, trabajar, tener una hora para almorzar, no, mejor media para que me rinde el trabajo, y después de que almuerza sigue trabajando y termina la jornada y coja otra receta tonta, conéctese al televisor, vea MasterChef y acuéstese a dormir. 8 horas para que al otro día levántese por la mañana, vaya hasta el sábado. Y el sábado vaya al mercado, lave la ropa, limpie el apartamento, vaya, lleve a los niños al taekwondo, vaya el perro que le da la perquería, vaya y conéctese al net. Y después de eso, entonces la gente dice, domingo, día del Señor. ¿Qué día del Señor? Yo estoy muy cansado. Es la corriente de este mundo para que la gente... Ay, ¿usted cree que la esclavitud era en la época de Jesús? Entonces la gente... Pero eso sí, vamos a votar por los mismos porque gracias a Dios nos sirven los impuestos. Es una esclavitud horrorosa, nosotros estamos... Pero es la corriente, no solamente aquí, es la corriente de eso. ¿Usted cree que en Estados Unidos es diferente? Yo conozco cubanos que a un cubano irse a Estados Unidos es el sueño. Se ponen a Cuba y regresaron porque allá tocaba trabajar mucho, viejo. Oye, ¿quién va a vivir? Allá toca trabajar todo el tiempo, ¿no? Aquí trabajamos 6 horas durante 4 días. Una machera de labor. Si es por 4, 24 horas de trabajo. Y ya tienen 3 días libres y a las 6, a las 5 todo el mundo está con su casa, con sus hijos, jugando y todo el mundo está gordo, así que no hay hambre. No crea eso. Todo el mundo está gordo. Es como es la corriente de este mundo para que el hombre carnal esté detrás de la harina pan y no piense en las cosas del Espíritu. Nosotros estamos pensando, dice la ley del Espíritu de vida, dice versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es demasiado claro y contundente. O uno vive para la carne o uno vive para el Espíritu. Y si vivimos para la carne, ¿sabe qué? No podemos agradar. Y lo triste es que la gente que siente ese vacío existencial, que siente esa necesidad de lo trascendente, que está buscando a Dios, pues ¿a dónde lo va a buscar? A donde digan, aquí enseñamos acerca de cómo encontrar a Dios. Y entran por la puerta y cuando entran dicen, bienvenidos hermanos. Queremos que tú tengas una buena familia, una buena casa, un buen carro, porque Dios nos quiere bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Sobre todo al pastor, porque él es el hijo del rey. Y si tú no estás así es porque Dios está mal contra ti. Y entonces, hermano, no podemos declarar fracaso, no podemos declarar, ya estoy hablando como David. David, ¿cómo se llama ese man? Y entonces toda la gente, pero se da cuenta de esa maldad, eso es doble maldad. Porque al menos se dice iglesia satánica y el man se mete ahí, es porque quiere ser satánico. Pero si dice iglesia cristiana y el man se mete ahí, le están enseñando satanismo, es doble maldad. Es como decir un frasco que dijera medicina y es veneno. Entonces estamos nosotros, ay no hable mal de las iglesias, no. No son iglesias cristianas porque no hablan del Espíritu. ¿De qué hablan? Absolutamente de la carne. Todo el tiempo están hablando de la carne. El pobre pastor ese que comía pega de arroz en Medellín, ahora está preocupado es porque su target en golf aumente. Perdido, o sea, ¿por qué perdió? Por las bolas perdió al Señor.
Entonces dice, pero ¿y este hombre? ¿Sí? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Cómo es que la corriente de este mundo logró seducirlo, arrastrarlo, someterlo, dejarlo? Que él tenía una aspiración de una buena conciencia. Él quería, él deseaba, él anhelaba. Nosotros tenemos que aprender a distinguir entre dos palabras, entre poder y autoridad. Y alguna gente cree que poder es echar fuera demonios. Mire conmigo Mateo, gracias Alejo, Mateo 7, desde el 13. ¿Quién lee? Daisy. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Entonces mucha gente puede pensar que poder es echar fuera demonios y sanar enfermos y predicar en el nombre de Jesús. Dice, no, pues que la persona echa demonios, es que tiene milagros, es que hace poderes, es que no vio los poderes. Sí, el Señor dice, ¿sabe qué? Nunca os conocí. Sino que dice que quién es el que realmente está con él, el que hace la voluntad. Versículo 24, cualquiera que me oyere estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es poder? Poder es poder vencer la ley del pecado y de la muerte para poder andar en la ley del espíritu de vida. O sea, someter mi propia carne, mis deseos y mis anhelos para hacer la voluntad de Dios. Eso es poder. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe qué es poder? Poder es que Jesús llegue a la casa de Zaqueo y después de que él amaba profundamente el dinero, decía ponerse de pie y decir, ¿sabe qué? 4 veces lo que yo robé y la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede transformar nuestra sustancia? ¿Quién puede transformar nuestro deseo? ¿Quién puede, a pesar de nuestra lucha interior, llegar a someternos a Él voluntariamente y decirle, yo quiero servirte aunque lucho contra mí mismo? Cuénteme, ¿qué poder hay en este mundo? Ni siquiera el dinero. Porque la gente después de tener el dinero dice, ay, ¿sabe qué? Es basura, qué va, hermano, no sirve para nada. Bill Gates dice, ay, yo no quiero ganar más dinero, no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Qué? No, los placeres de este mundo, no, apenas nada, no, ya no se puede tomar más de, no puede usar más de 5 camisas encima, viejo, no puede. Es decir, como el sultán de Brunei que tiene un hangar con 360 carros de marca, pero ni siquiera ha manejado el primero. ¿De qué le sirve, hermano?
como Michael Jackson, ¿no? Él tiene todo el éxito del mundo como artista y entraba a los lugares de compra más caros. Cómprame este, cómprame este, cómprame. Pero ni siquiera los destapaba, ni siquiera los usaba. Hay un artículo de un hombre que dice que llegó a tener tanto dinero en su empresa, le fue tan bien, que contrató a una persona para que le comprara cosas. Entonces él iba a los lugares entonces mire, acabo de salir unos parlantes que tienen, muéstrame, mostrar, cómprame. Pero ni siquiera tenía tiempo para poder escuchar ni un disquito ahí en la casa. Nosotros, nada en este mundo, y fuera de eso, en cuanto al espíritu, uno conoce, y entre más conoce, ¿qué más quiere? Más, más. Yo quiero más de ti. Y lo más caso es que uno se asoma y se abisma, porque se da cuenta, ¿cuándo te voy a conocer? Necesito la eternidad para conocer. Y cuando tenemos las arras del espíritu de la promesa, nosotros decimos, no, esta vaina tan deliciosa, cuando podemos entender una palabra, cuando podemos llevar a una persona a los pies de Cristo, cuando podemos hacer la voluntad de Dios. Por dicho, uno dice, mire, esto es mejor que el éxtasis, mejor que la droga más poderosa, o sea, todas las endorfinas del mundo se quedan chiquitas en este poder espiritual que me sube hasta el cielo. Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. ¿Qué es este gozo? Imagínese el gozo de morir a uno mismo. ¿Qué es eso tan sádico? Tan ilógico, tan irreal, tan para este mundo. ¿Usted es feliz muriendo a usted mismo? Pues si usted es un bacán, si usted es una persona tan no, hermano, hay algo mejor. Pero es que usted tiene una mala vida. No, es que hay algo mejor, pero ¿qué puede ser mejor? La ley del Espíritu de Dios. Y claro, una vez uno ha probado la cosa, dice, no, ¡ah! Por ejemplo, ¿has luchado contra ti siendo cristiana, Adriana? Pero anhelas someter eso que se opone a Dios. Pero antes de eso, antes de conocer de Cristo, ¿querías hacerlo? No, viejo, yo soy la última Coca-Cola del desierto. Sí, viejo, yo soy feliz como soy, hemos dicho, yo y el mundo. Pero ahora, ¿qué tiene ese poder que nos hace negar aún nuestra propia naturaleza carnal? ¿Usted sabe qué es ese poder del Evangelio? ¿Qué es ese poder del Espíritu? Y no solo eso, sino que haciéndolo, sentimos que, pero gozo no como el mundo lo da. Es Mateo 15, Juan 15. Yo les dejo mi gozo, no como el mundo lo da. No hay nada que se compare a hacer su voluntad. Pero fíjese, gracias a Dios que tenemos esta naturaleza, iba a decir bipolar, pues no es bipolar, ambivalente, es que hace que haya esa tensión que nos impulsa. Entiende que cómo es de bueno Dios que permite que nosotros podamos compartir su gloria sin que la gloria llegue a narcotizarnos. Porque si la gloria fuera por nuestro esfuerzo carnal, nosotros nos envaneceríamos y caeríamos. Pero el esfuerzo nuestro es el abandono, y al ser el abandono no hay lugar para la vanagloria. Y cuando no hay lugar para la vanagloria, nosotros nos hacemos uno con Él, exactamente como lo que hizo el Hijo, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se rebajó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y entrando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente. Y que nosotros solamente haciéndonos obedientes, entonces llegamos a experimentar eso.
Entonces la gente necesita experimentarlo, vivirlo, andar en el Espíritu. El poder es poder renunciar a nosotros mismos. El poder es obedecer a Jesús, pero la gente ni siquiera nada. O sea, ¿por qué? Porque la religión les enseñó que creer era una cosa intelectual. ¿Cuántos pueden? Nosotros cantamos la canción, ¿no? ¿Cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo voy? Le respondieron los valientes ya dispuestos a seguir. Oh, sí, podemos seguirte, Señor. Pero realmente, porque el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? No lo va a decir con una canción, lo va a decir con la Biblia para que ustedes no digan que es que yo estoy ahí inventando. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y resulta que ahí está el gozo. Ahí está el gozo. Apenas nosotros nos volvemos otra vez egoístas, apenas nos volvemos carnales, otra vez, y apenas volvemos a pasar el espíritu, el espíritu. Pero la idea no es estar en esa ambivalencia. La idea es que andar en el espíritu. O sea, permitir que el espíritu sea el Señor. Permitir que el espíritu sea el que tome el control. Permitir que el espíritu nos llene. Permitir que nosotros vivamos por el espíritu. Es lo que está diciendo Romanos capítulo 8. Volvamos a Romanos capítulo 8. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sigue. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, en la carne no se puede vivir la vida espiritual. Simplemente no se puede. Puede ser que a una persona la obliguen y le digan, venga viejo, ¿sabe qué? Si usted no diezma, no va a ser líder. Si usted no ora, no va a ser líder. Si usted no paga el curso, no va a ser líder. Si usted no evangeliza, no va a ser líder. Y si usted no viene todos los domingos, no va a ser líder. Y entonces la persona diezma, lee la Biblia, ora, asiste al culto y evangeliza para poder ser líder. ¿Sabe cuánto le dura eso? Un tiempo. Porque es por la carne, es obligado. Eso no puede ser obligado. Eso tiene que ser absolutamente por amor. Si la persona no lo hace por amor, no sirve absolutamente de nada. Por eso la gente, aunque lo está haciendo, como lo está haciendo en la carne, es una carga. Es un sufrimiento. Él está pensando en no, y es que a mí me parece que eso no tiene que ser así. Yo pienso que mejor. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por el Espíritu. No es por el Espíritu. ¿Sabe qué? Cuando lo está haciendo por el Espíritu, la persona ni siquiera piensa en que está sacrificándose. Al contrario, es gozo puro, es entrega pura, es éxtasis puro, es decir, ay, dame 1000 vidas más para poder vivirlas para ti. Yo quiero inclusive más. Déjame más. Dame más, yo quiero más de ti. ¿Para qué? O sea, cuando yo pido, yo quiero más de ti, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Yo quiero sacrificar más lo mío. ¿Usted cree que esa petición en el mundo tiene razón? No tiene razón. ¿Entiende que usted puede probar si está en el Espíritu o no está en el Espíritu? Realmente su deseo, su anhelo, su batalla es contra usted mismo para hacer la voluntad de Él. Muéstreme un reino igual. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Ah? Pero no hay gozo por sufrir. Jesús dice, ¿no? Angustiada hasta la muerte está mi alma. ¿Qué diré? Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que Cristo subió a Jerusalén afirmando el rostro y gozoso, sabiendo la obra que iba a producir lo que iba. Angustiado, afligido.
quebrantado en su alma. Pero es que aquí hay algo que es superior a la carne. Aquí hay algo que es superior inclusive a los deseos de este mundo. ¿Qué es? El espíritu. Y cuando uno logra hacerlo, dice, ay no, Dios, y ni siquiera fue por mí, yo sé que es por ti. Porque está ese punto de que al no ser nosotros como con nuestras fuerzas, como que póngale fe al perejil masticado, al no ser nosotros, sino que al permitir que Él sea, fíjese que la gloria no nos embriaga, no nos intoxica, no nos consume. Si fuera por nuestra propia gloria, nos consumiría. ¿Entiende por qué como esa tensión entre la carne y el espíritu es provechosa para nosotros y no va a ser quitada sino hasta que estemos delante de su presencia? Porque necesitamos nuestra debilidad. Él le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Tranquilo, hermano. Lo necesito así, agachado, porque no ve que si dejo que usted levante la cabeza, no es por mí, no es porque Dios... ¿Usted cree que si nosotros levantamos la cabeza, Dios va a perder algo de su potestad, de su gloria o de su poder? No. ¿Quién es el que va a perder? Nosotros somos los que nos intoxicamos. Entonces Él necesita que nosotros entendamos que somos vasos de barro, dependiendo del Espíritu, permaneciendo en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y ese es el poder del Evangelio. Que gente como nosotros, ay, usted se conoce mejor que cualquiera, uno sabe que, oiga, no, si fuera por mí, no fregué, yo estaría, pero ese poder tan grande del amor de Dios, ¿entiende cuál es el amor del Espíritu? Lo que decía en la clase, que esa persona no lo podía entender y no había el tiempo para explicarlo. El amor no es el amor de que venga y le regale unos zapatos. El amor no es el amor de ser buenos, el amor de la religión, sino que el amor de verdad es querer dar ¿qué? Y Juliana ahí decía, es que es querer dar la vida. Y él decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué ese es el amor? Entonces, ¿cuál es el amor? ¿Cómo dice uno esto? Pues toca hacer una clase, ¿no? ¿Cómo explica uno que querer dar la vida es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo y fuera de eso que es gozo? Es gozo para nosotros. Tomar la cruz era difícil. O sea, nadie toma la cruz riéndose. Pero es un gozo llevarlo. Es un gozo padecer por causa de Él. Mire, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. O sea, en el mundo, estamos hablando todo de Juan 15. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero tranquilos, yo vencí al mundo ya. Y ustedes no se preocupen, si ustedes permanecen en mí, el gozo que yo tengo, yo les voy a dar, el amor que yo tengo, pero ese amor es ¿qué? El amor que da la vida. Y fuera de eso ya no es un... Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea chimba de la palabra sacrificio, porque para nosotros sacrificio es ese dolor que, ay, bueno, está como la resignación al dolor. No, para los judíos sacrificio era entregar lo mejor, porque reconocían que Dios lo merecía. Y en eso hay gozo absoluto. Para un judío dar para Dios es lo mejor. O sea, ellos sacaban la flor de la harina, era la mejor harina. Ellos sacaban el aceite más refinado, el primer aceite, no el orujo. Lo que usted come aquí en esos Carrefour es puro, en Jumbo, es puro orujo, puro aceite. Ese aceite que nosotros comemos aquí gourmet es el aceite que utilizaban para hacer las lámparas y como gasolina. Porque el aceite refinado es un aceite delicado, con un aroma y con un suave, pero ese aceite no era para ellos. Ese aceite era para qué? Para llevarlo al tabernáculo, para encender la lámpara y para amasar las tortas de harina y presentarlas delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, el sacrificio de la religión es muy diferente al sacrificio de la vida de fe.
Porque el sacrificio de la vida de fe implica un gozo absoluto que lo mejor no es para mí, sino para quién, para Él. ¿Y sabe qué hace Dios con su espíritu? Nos lo devuelve sin medida. Esa es como la dialéctica que hay entre Dios y nosotros. Él nos dice, dame tu vida. ¿Para qué? Para hacer una vida poderosa, con sentido, absoluta, llena. ¿Cómo así? ¿Tengo que morir para vivir? Exactamente. Y eso es poder. Eso es poder de Dios. Eso es lo que sí, cuando uno sabe que la gente, pero yo pregunto, ¿cuántas personas están en ese plan? Porque la puerta es estrecha. Ojo, no dije cuántos son perfectos. Dije cuántos están en ese plan. Y él dice, no se preocupe, si usted permanece en mí y está dando fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Si usted conoce el cultivo de la vid es limpiada todo el tiempo, para que dé más fruto y cada año la vid da fruto y da fruto y da fruto, y las vides son unos árboles que ya son viejos ahí, arrugados, y los podan, eso dejan unos ñoquitos y vuelven y botan los sarmientos, botan las ramas y vuelven y se cargan de uvas, y eso es un espectáculo ver una vid verde y llena de uvas. Pero si están permaneciendo en Él. Ahora, el que permanece en Él, Juan capítulo 7, poder no es echar fuera demonios. Hasta los que no le conocen, echan fuera demonios. Poder es la capacidad de entregar la vida para su vida, sin miramientos. No quiere decir sin lucha. La cruz no es fácil. Tome su cruz. Y por eso dice, tome su cruz, ¿qué? Cada día. Es una maravilla. No es que, bueno, ya yo hice una oración de entrega, ya le entregué mi vida a Cristo. No, viejo. Cada día muera a sí mismo. Y síganme. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Quién quiere leer? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces dice que cree en mí, de su interior correrán ríos. Eso es la vida en abundancia. Esa es la plenitud de la existencia. Pero fíjese que solamente puede ser obrado por el Espíritu. Mírenlo en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿a quién? ¿En quién van a hacer morada? ¿En quién? En el que guarde si no guarda la palabra, si no cree en él, si no está viviendo la vida de fe, pues hermano, usted no tiene vida eterna, usted tiene una religión. No se deje engañar. Si usted está acercándose a él por las cosas de la carne, hermano, usted tiene una religión. Pero si usted está anhelando la vida eterna, si usted quiere la trascendencia del Espíritu, créalo. ¿Sabe qué va a hacer él? Lo va a amar. Y va a venir a ser morada en usted por medio de algo que es absolutamente poderoso, el Espíritu Santo. Esa promesa jamás se la dio a los del Antiguo Testamento. Esa promesa es para el Nuevo Testamento. En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creyeron en él. Les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Imagínense, la potestad quiere decir, potestad es poder. Potestad es autoridad. Esa es nuestra herencia. A los que creen en su nombre no es a los que piensan en Jesús.
sino a los que realmente reciben lo que Él dijo. ¿Usted se imagina que uno pueda sentirse libre del pecado? ¿No le parece eso lo más impresionante del planeta, que no haya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Y que nadie, que venga la gente, usted, pero usted, y uno dice, sí, yo sí, pero Jesús pagó. Y lo increíble es que uno lo está experimentando, lo está viviendo, o sea, lo está ¿qué? Creyendo. No es que uno dice, ah, sí, yo hice una oración, entonces porque hice la oración, eso tiene que suceder. No, no, no. Es porque realmente de su interior, ¿se acuerdan qué es la verdad? Libertad, emancipación y vida. Perdón de los pecados. No hay condenación para los que están en Cristo. Nosotros ni siquiera estamos preocupados por ojo, diente por diente. Nosotros inclusive estamos muchísimo más allá porque estamos en Él. Ojo, no estamos diciendo entonces, porque la gente dice, ay, entonces si yo estoy en Cristo, yo puedo incumplir la ley. ¿De verdad quiere matar? ¿De verdad quiere robar? ¿De verdad quiere fornicar? ¿De verdad quiere deshonrar a sus padres? ¿De verdad quiere blasfemar el nombre de Dios? Eso es la ley. No, una persona que está en Cristo ni siquiera ya quiere eso. Ya no quiere, ya no piensa en esas cosas. Ya lo que quiere es vivir para Él. Y no por temor, no por obligación, no por retribución, sino por amor. Entonces ahora el amor de Dios ha llegado a nosotros. Pero se da cuenta ese poder que tiene el nombre, que tiene el poder de darnos libertad. ¿Quién puede darle eso? Que nosotros no nos sintamos bajo la ley del pecado. Que nosotros ya no nos sintamos acusados, ni perseguidos, ni acorralados, que nosotros sepamos que realmente si morimos hoy, vamos a estar delante de su presencia, esa garantía tan cierta que es como si nos hubiéramos tragado una piedra y ahí está. Y nadie nos la puede quitar. Ay, o sea que si usted se muere, ¿se va para el cielo? Y yo, sí, viejo, claro que sí. Usted es un pecador. No, Él me perdonó. Pero usted no es perfecto. No, pero Él me santificó. Ay, entonces usted cree que Dios lo ama. Absolutamente, no tengo no hay sombra de duda. Pero si usted es una joyita, sí, pero me ama. Me ama. ¿Quién le metió esa idea? Eso en programación tocaría meterle un virus y hacerle pues, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros recibimos esa verdad. Y ya andamos por esa verdad. Nadie nos la puede quitar. Eso es una certeza, es una convicción. ¿Entiende qué es la fe? Y por esa convicción nosotros andamos por fe. Vivimos por fe, obedecemos por fe, renunciamos a nosotros mismos, luchamos contra nosotros mismos. ¿Por qué? Por fe. Porque hemos nacido en Él. Porque somos hijos de Dios, porque recibimos. ¿Cuántos tienen el nombre de Jesús? Entonces para el mundo es locura, pero de verdad. Pero usted está seguro, claro que es, pero ¿cómo no voy a estar seguro, hermano? ¿Y usted qué hizo para eso? Creí. Creí que la palabra, ustedes permanecen en mi palabra. No nos podemos salir de ahí. Y esa palabra, si permanecen en la palabra, el reino de Dios ha llegado a ustedes, el Espíritu de Dios está en ustedes, y entonces ustedes tienen la autoridad ¿para qué? Para echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, orar por los enfermos y que sean sanados. Entiende que si usted no está ejerciendo los dones es porque no está creyendo que Dios le ha dado, que ya se lo dio, que de pronto usted ya lo recibió, pero no lo está ejerciendo. Porque no está ejerciendo la autoridad de hijo de Dios. Una vez estaba en un concierto y entonces había una barra ahí de esas que coloca la policía y había un policía. Y entonces había unos malvados ahí, entonces el policía estaba ahí y se volteó
Y llegó uno de los malvados, le pegó en la gorra y le voltó la gorra. Y el policía dijo, ay, no moleste. Casi violan a ese policía, porque mostró que era un tonto que no tenía autoridad. Le robaron la gorra, porque se dieron cuenta, es un bobo. Pero nosotros nos enfrentamos a los demonios. Mire qué es ese poder, Señor. Aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. En el Antiguo Testamento jamás nadie echó fuera demonios. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, estaba gobernando. Pero como vino otro más fuerte que él, lo venció, lo ató, lo sujetó, lo restringió. Y ahora nos dio a nosotros que entremos a la casa de él y despojemos sus bienes. En el nombre de Jesús se echan fuera. ¿Y usted entiende ese poder que los demonios se sometan? Hace como 6 años, la esposa de Marcos Lesmes, Caterina, tenía un cáncer que no había podido curar. Y no lo podía curar. Y los antígenos, esos eran altísimos. Y ella fue a una iglesia de avivamiento y pagó $1.000.000. Y el que pague $1.000.000 recibirá su milagro. Y pagó el millón y con dinero no lo pudo comprar. Tenía la fe de que el dinero iba por... No. Y entendían las personas de oración, de vida cristiana, nada. Y vino a la clase, oiga sí el nombre de Jesús. Y salió y estaba sano. Sin siquiera orar, solamente entendiendo porque entiende que no es póngale fe al perejil mascado. No necesita ponerle fe de esa fe que estamos hablando. Lo que necesita es conocer que Él tiene el poder y la autoridad y ejérzalo, vívalo, experiméntelo, ejecútelo, acciónelo, vívalo. Porque es el nombre que es sobre todo nombre. En este nombre los demonios tiemblan. Los demonios se someten. Yo le conté, ¿no? Del hombre que era santero y llamó a decirme groserías. Hijo de tantas, pero así con toda me la decía. Dígale a mi esposa que no vuelva a su iglesia, hijo de tantas, yo no quiero que ella vuelva. Y entonces yo lo reconocí, ¿no? Y le dije, ¿qué hubo, John? Le dije, ¡ay, hijo de tantas, más rabia! Yo le dije, no, John, yo no le puedo decir a su esposa que no venga, al contrario, usted venga usted. ¿Qué? Voy a ir yo a esa iglesia. Pero decía, mejor dicho, todas. Y yo, John, déjeme orar por usted. Yo soy santero, usted no sabe el poder que yo manejo. Le dije, sí, yo sé que usted maneja un poder, pero yo quiero mostrarle un poder mayor, hermano. Déjeme solamente orar por usted y le muestro un poder mayor. ¡Hijo de tantas! Y colgó. A los 6 meses después vino a la casa. Me llamó. Diego, habla con John. Hola, John. ¿Puedo ir a que ore por mí? Vino a orar. Dice, hace 3 meses no puedo dormir. Los demonios me tienen azotado. No me dejan, me estoy volviendo loco. 3 meses sin dormir. Antes duró mucho. Le dije, bueno, ven, póngase de pie. Míreme. En el nombre de Jesús, todo espíritu. El hombre empezó a sudar y tembló. Se cayó del altísimo. ¿Qué es esta vaina? Le dije, ¿no es su poder mayor? Le dije, yo maté un gallo y me puse a bailar alrededor suyo y le di a beber y le di hierbas y bebedizos y prendí velas y le saqué plata. ¿Qué hice? Dijo, no solamente con la palabra, así dijo él, solamente con la palabra. Le dije, no es un poder mayor, hermano, véngase para el bando ganador. Y el hombre estuvo andando en los caminos del Señor un tiempo, pero después se pone iglesia, no, en esta iglesia somos coinonía del amor y hacemos esposito, esposita, y aquí sí nos cuidan y chao el tipo y chao ella también. Entonces, pero ¿cómo? Pero después de ver el poder de Dios, después de ver a los demonios someterse en el nombre, entiende que eso no es garantía, entiende que poder es permanecer en él, Juan capítulo 15, y permanecer 43 años le faltan, hermano. Él ve. Porque permanecer 1 año, bueno. 2, está bien.
5, ok. 10, bueno. 25, 30, 40 años. Pero ojo, ¿no? No depende de nosotros, sino que estemos agarrados de Él y Él no falla. Una cosa es el poder. El poder son los ángeles que ejecutan. Nosotros vimos, por ejemplo, que los gobernantes, que el poder y la autoridad del gobernador, vimos ayer en la clase. O sea, el presidente tiene ¿qué? Autoridad, pero la autoridad de él sirve para ejercer el poder del ejército. El ejército es poder, él tiene autoridad. Nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios. Y como tenemos esa autoridad, los ángeles ejecutan sus obras. Los ángeles son los que obran. Por eso Jesús dijo, él tenía la autoridad, dijo, ¿acaso no puedo yo pedir a mi Padre más de 12 legiones y no me las enviaría? Y los ángeles venían y lo fortalecían, y los ángeles venían y lo sustentaban. Él era débil, pero los ángeles venían y lo fortalecían, porque él oraba. Pues, Padre. Nosotros oramos, Señor, danos, Señor, manda a los ángeles, ayúdanos, guárdanos, protégenos, que no nos separemos de ti, que podamos manifestar más los dones, que se puedan, Señor, úsanos y que permanezcamos. Poder y autoridad, pero todo basados en la palabra. Si no hay palabra, estamos hablando esta mañana con Ludo de un familiar que no cree, ¿qué hacemos? Y él dice, no, es que no, aquí dice que sí, que todos van a hablar en lenguas, pero no, ya no. ¿Y por qué ya no? Porque yo creo que ya no. Es que Jesús dijo, pero es que ya no, porque mi pastor dijo que ya no. Porque el libro de teología dijo que ya no, porque mi declaración doctrinal dijo que ya no, porque a mí me enseñaron que ya no. Pero es que aquí Jesús, usted entiende que no creen en Jesús. Dicen que creen en Jesús, no creen en Jesús. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad, Jesús, y nosotros la hemos creído. Sabemos, tenemos la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Padre. Además es la promesa tuya, tú deseas, tú anhelas que andemos en el Espíritu. No nos dejemos dominar por las cosas de la carne, Señor, que te obedezcamos, realmente que obedezcamos. Que estemos dispuestos a entregar nuestra vida, no a nuestra manera, como tú dices, en tu palabra, tú lo ordenas, Señor, tú lo mandas. Y nuestro gozo, a pesar del sufrimiento y la batalla nuestra, es hacer tu voluntad, Jesús, como la hizo tu Hijo. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aunque angustiada hasta la muerte está mi alma. Y gracias que tú nos dejas participar del camino de Cristo, Señor. Ayúdanos y úsanos, llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén.